eres la maestra, la discípula mejor. María, María, tú eres la primera misionera del amor. La Virgen María se presenta como la primera discípula, la que escucha, guarda y da cumplimiento a la palabra de Dios. También es modelo de fe, y cuando profundizamos en su ejemplo y testimonio, crecemos en nuestra vida cristiana. Lo que la fe católica cree sobre María se funda en lo que cree acerca de Cristo, pero lo que enseña sobre María ilumina a su vez la fe en Cristo. En este espacio estudiaremos lo que la fe de la Iglesia nos enseña sobre la Virgen Santísima y el lugar que ocupa en la obra de la salvación. Imitemos a María, acojamos la palabra y hagamos la vida. Seguimos caminando de cara a la Pascua, transitando la Cuaresma, como lo que es. Un camino que nos invita a vivir la conversión del corazón, una transformación de nuestras actitudes, un cambio de pensamiento para que todo lo que somos, hacemos, decimos, pensamos, esté en sintonía con el amor de Dios, un amor que es misericordia. Como iglesia celebramos esta semana la solemnidad de la Anunciación del Señor, el día en que la historia de la humanidad cambió cuando María dio su sí valiente a Dios, concibiendo desde aquel momento a Jesús y convirtiéndose en protectora del niño que un día nacería y salvaría con amor al mundo. La Anunciación es el texto mariológico más importante de toda la Biblia, porque es el texto que define la vocación de María, define quién es ella en el plan de Dios y su relación con el resto del pueblo cristiano. Las palabras de María en la Anunciación: He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra, que encontramos en Lucas capítulo 1 versículo 38, ponen de manifiesto una actitud característica de la religiosidad hebrea. Moisés, al comienzo de la antigua alianza, como respuesta a la llamada del Señor, se había declarado su siervo. Lo encontramos en el libro de Éxodo capítulo 4 versículo 10 y también en el capítulo 14 versículo 31. Al llegar la nueva alianza, también María responde a Dios con un acto de libre sumisión y de consciente abandono a su voluntad, manifestando plena disponibilidad a ser la esclava del Señor. La expresión siervo de Dios se aplica en el Antiguo Testamento a todos los que son llamados a ejercer una misión en favor del pueblo elegido. Tenemos a Abraham en el libro de Génesis, capítulo 26, versículo 24, Isaac también en el libro de Génesis, capítulo 24, versículo 14, Jacob en el libro de Éxodo, capítulo 32, versículo 13, también en Ezequiel, capítulo 37, versículo 25, y Josué en el libro de Josué, capítulo 24, versículo 29, entre otros. Son siervos también los profetas y los sacerdotes, a quienes se encomienda la misión de formar al pueblo para el servicio fiel del Señor. El libro del profeta Isaías exalta en la docilidad del siervo sufriente
un modelo de fidelidad a Dios con la esperanza de rescate por los pecados del pueblo. Lo encontramos en Isaías capítulo 42, versículo 53. También algunas mujeres brindan ejemplos de fidelidad, como la reina Esther, que antes de interceder por la salvación de los hebreos, dirige una oración a Dios llamándose varias veces tu sierva. Lo encontramos en Esther capítulo 4 versículo 17. María, la llena de gracia, al proclamarse esclava del Señor, también desea comprometerse a realizar personalmente de modo perfecto el servicio que Dios espera de todo su pueblo. Las palabras, he aquí la esclava del Señor, anuncian a aquel que dirá de sí mismo, el Hijo del Hombre no ha venido a ser servido, sino a servir y a dar su vida como rescate por mucho. Lo encontramos en el Evangelio de Marcos, capítulo 10, versículo 45, y también en el Evangelio de Mateo, capítulo 20, versículo 28. Así, el Espíritu Santo realiza entre la Madre y el Hijo una armonía de disposiciones íntimas que permitirá a María asumir plenamente su función materna con respecto a Jesús, acompañándolo en su misión de siervo. En la vida de Jesús, la voluntad de servir es constante y sorprendente. En efecto, como Hijo de Dios, hubiera podido con razón hacer que le sirvieran. Al atribuirse el título de Hijo del Hombre, a propósito del cual el libro de Daniel afirma, todos los pueblos, naciones, lenguas le servirán, encontramos en el capítulo 7, versículo 14 del libro de Daniel, hubiera podido exigir el dominio sobre los demás. Por el contrario, al rechazar la mentalidad de su tiempo, manifestada mediante la aspiración de los discípulos a ocupar los primeros lugares, Marcos capítulo 9, versículo 34, y mediante la protesta de Pedro durante el lavatorio de los pies, Juan capítulo 13, versículo 6, Jesús no quiere ser servido, sino que desea servir hasta el punto de entregar totalmente su vida a la obra de la redención. También María, aun teniendo conciencia de la altísima dignidad que se le había concedido ante el anuncio del ángel, se declara de forma espontánea esclava del Señor. En este compromiso de servicio, ella incluye también su propósito de servir al prójimo, como lo demuestra la relación que guardan el episodio de la Anunciación y el de la Visitación, cuando el ángel le informa de que Isabel espera el nacimiento de un hijo. María se pone en camino y deprisa. Lucas capítulo 1, versículo 39. Acude a Galilea para ayudar a su prima en los preparativos del nacimiento del niño, con plena disponibilidad. Así brinda a los cristianos de todos los tiempos un modelo sublime de servicio. Las palabras hágase en mí según tu palabra manifiestan en María que se declara esclava del Señor, una obediencia total a la voluntad de Dios. El optativo hágase que usa San Lucas no solo expresa aceptación, sino también acogida, convencida del proyecto divino, hecho propio con el compromiso de todos sus recursos personales. María, acogiendo plenamente la voluntad divina,
anticipa y hace suya la actitud de Cristo, que según la carta a los Hebreos, al entrar en el mundo dice: sacrificio y oblación no quisiste, pero me has formado un cuerpo. Entonces dije: he aquí que vengo a hacer, oh Dios, tu voluntad. Hebreos capítulo 10, versículos del 5 al 7. Y también lo encontramos en el Salmo 40, versículos del 7 al 9. Además, la docilidad de María anuncia y prefigura la que manifestará Jesús durante su vida pública, hasta el Calvario. Cristo dirá: mi alimento es hacer la voluntad del que me ha enviado y llevar a cabo su obra. Juan capítulo 4, versículo 34. En la misma línea, María hace de la voluntad del Padre el principio inspirador de toda su vida, buscando en ella la fuerza necesaria para el cumplimiento de la misión que se le confió. Aunque en el momento de la anunciación María no conoce aún el sacrificio que caracterizará la misión de Cristo, la profecía de Simeón le hará vislumbrar el trágico destino de su hijo. Lucas capítulo 2, versículos del 34 al 35. La Virgen se asociará a él con íntima participación. Con su obediencia plena a la voluntad de Dios, María está dispuesta a vivir todo lo que el amor divino tiene previsto para su vida, hasta la espada que atravesará su alma. Pidamos al Espíritu Santo que transforme nuestros corazones y nuestras mentes, que nos permita servir al prójimo que necesita, para que a ejemplo de María, su esposa fiel, nos convirtamos en siervos obedientes del Señor. María, María, tú eres la maestra, la discípula mejor. María, María, tú eres la primera misionera del amor. María, María, tú eres la maestra, la discípula mejor.